אפשר לתקן. Llegamos a la página 78, estamos en el punto 4, analizando las expresiones de la midá de Deo Gashatana. El cuarto punto entonces es la dificultad del estudio. ¿Por qué el hecho de no poder disfrutar podría afectar el estudio? Pues tenemos el Zohar, el famoso Zohar, que dice así: Aji itzterich yetzer hara laolam. Por eso es que se necesita el yetzer hara en el mundo, que matra como la lluvia, la olam, como la lluvia que necesita el mundo. Dilmale yetzer hara, si no fuera porque hay yetzer hara, hat vesa, de shmaita, el placer por el estudio, lo lehave, no habría. Esta es el famoso Hazal que pregunta por qué los Jajamim no anularon también el yetzer de Gilui Arayot. Igual como anularon el yetzer de Avodah Zarah, podrían haber anulado el yetzer de Gilui Arayot. Y la respuesta es que si hubieran anulado ese yetzer, entonces se hubiera afectado también el estudio de la Torah. Porque en la Torah también se necesita placer. Entonces una persona que tiene dificultad de sentir placer, naturalmente le va a costar estudiar, le va a costar conectarse con lo que está estudiando. Quizás va a estudiar por obligación, va a estudiar con el objetivo de terminar la masejet o cosas por el estilo, pero la conexión con el tema mismo que está estudiando le va a costar más. Eso lo explica también el Pajat Yitzhok, que dice así. El lashon es un poco más difícil, pero el concepto es el mismo. If Sharlo la Sechel. No puede la mente, la vo lichlal asagá. La mente no puede llegar a entender algo. Ki im al yedei chibur, solamente por una unión, im inyano shel musag, cuando logra conectarse con la esencia de lo que quiere entender. Eso es en general. Nosotros sabemos que para unirse a algo hay que sentir placer. Pero en el tema del sechel es algo mucho más profundo. Chibur ze shel sechel, para que se una el sechel, im inyano shel musag, con la esencia de lo que quiere entender. Nasahu se hace bekojo shel ta'anug, por la fuerza que tiene el placer, atamun ba'asaga. Lo único que permite que la mente se una con lo que está aprendiendo es por el placer que siente por entender. El hecho mismo de sentir placer por entender, eso es lo que hace que la información pase a ser parte de mí, se me quede. Siempre se dice que cuando una persona estudia por obligación, por ejemplo, cuando tiene que estudiar por un examen, entonces después se le olvida. No es tam, hay una cosa muy profunda en esto. Porque para que el sechel se una con algo, la única forma que el sechel se une con algo es solamente con el placer. Bechol tosefet ta'anug, mientras más se aumente el placer, beshat ha'asagá, mientras más placer tenga la persona en el momento que está estudiando, harei y mimeile es, por consecuencia, tosefet asagá. Significa que está entendiendo mejor. Mientras más disfrute el estudio, significa que está entendiendo mejor. Velo od, no solo eso, sino sheroim anu, ki rak beyachas letalmud Torah nitkena birkat tachanunim al arvut advarim. La única mitzvah en la Torah sobre la cual tenemos una brajá que le pedimos a Hashem que nos dé placer al cumplirla, la única mitzvah es la Torah, el estudio de la Torah. Hay muchas mitzvot, sobre todo las mitzvot hacemos brajá, ayer que ya no mitzvotá betzivano, hacer la mitzvah. Pero en Torah no solamente hacemos la brajá por la mitzvah de estudiar, sino pedimos que Hashem nos dé placer al estudiar. No encontramos ninguna brajá parecida a la brajá ve'arev na benogea leshum mitzvah, en relación a ninguna mitzvah, milvad Talmud Torah. ¿Por qué es así entonces? ¿Por qué la brajá incluye un pedido de tener placer en el estudio? La respuesta es lo que dijimos. Esto es lo que estábamos diciendo. Que ata'anug, asagat divrei Torah, el disfrutar por entender las palabras de la Torah, nichnasu bichlal gufa mitzvah, es parte de la misma mitzvah. Veilu beshar mitzvot, mientras que en el resto de las mitzvot, el placer de cumplirlas, y no ela atara al gosham, es solamente una corona sobre su cabeza. Quiere decir, si yo disfruto al cumplir la mitzvah, es algo extra, es como una corona, es algo bonito. Pero no es algo esencial. Yo puedo cumplir mitzvah tzitzit sin disfrutarlo. Puedo cumplir mitzvah tefilá incluso sin disfrutarlo. De todas maneras, obviamente mucho mejor cuando lo disfruto. Pero no es algo esencial. En Torah no. Porque como dijimos que la conexión del sechel se produce solamente con la aná, entonces pasa a ser parte de la mitzvah, parte esencial de la mitzvah.
Entonces, naturalmente, como dijimos, la persona, esto obviamente el Paja Yitzhak no está hablando de esto, pero según lo que venimos estudiando, de que estamos hablando de una persona que le cuesta disfrutar, tiene idea de Yatana, entonces naturalmente le va a costar mucho cumplir esta parte de la mitzvah de Talmud Torah. Quizás va a estudiar, pero le va a costar estudiar de una forma placentera que le permita unirse de verdad a lo que estudia. Antes habíamos estudiado, en el punto anterior, que para unirse a algo se necesita desconectarse del resto. Quiere decir, ¿qué significa unirse a algo por definición? Unirse a algo significa que te desconectas de todas las otras cosas que te distraen. Eso es lo que el concepto de la concentración. Entonces, el placer lo habíamos definido como la palabra de'a o da'at. Da'at incluye dos cosas, incluye separación e incluye unión. Son las dos cosas en la misma palabra. Imen de'a abdalá minayin. La abdalá, la separación está en la de'a, pero también la palabra de'a significa unión, porque son los dos conceptos al mismo tiempo. Te unes a una cosa y te separas de todo el resto. Entonces quiere decir que para poder estudiar bien y poder disfrutar del estudio, se necesita unirse al estudio, lo que estás estudiando en el momento, y olvidarte de todas las otras cosas que están en tu cabeza. Y eso obviamente, de nuevo, le cuesta mucho al que tiene el Yatana, que tiene todo el mundo en su mente, todo el futuro, todo el pasado, todo junto, le cuesta mucho. La idea es justamente desconectarse de todo eso para poder unirte a lo que está pasando ahora. Eso se ve también acá en el Mechtam Eliyahu, página 79. Yadua, ¿cuál es el esfuerzo que hacemos en la mente? Ulitrakez es concentrarse. Cuando la persona logra anular cualquier otro interés, ahí es cuando se logra concentrar. La gente, el que estudia Torah con amor, en od makom belibo, no hay más lugar en su corazón, shetahul bo shum itanienut acheret. Me preguntan acá en el chat respecto a la simjá, si la simjá también implica esto. La verdad que sí. Es curioso que la palabra en arameo, ¿cómo se dice simjá en arameo? Ihad. Ihad significa simjá. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es concentrarse, es como ehad. Cuando una persona se concentra en una sola cosa, lo disfruta y por lo tanto lo hace con simjá, lo hace con motivación, se conecta. Ahora que estamos empezando Adar Bet, se aplica mucho eso. La idea de estar sameach es cuando una persona logra concentrarse en una sola cosa cada vez. Si está con todas las cosas al mismo tiempo, entonces no logra sentir energía y motivación por ninguna al final. Cada vez que uno está haciendo algo, en ese momento tiene que estar solo con eso. Hay una frase que vamos a estudiar más adelante, que la dice el Heshbon HaNefesh. Kol machshavtecha, está en la página 83 en la mitad. Kol machshavtecha te'eh pnuyah tamid lema shelefaneja. Que tu pensamiento siempre esté desocupado para lo que tienes ahora enfrente. Eso tiene que ser tu único interés. No importa cuál sea, ahora es lo que estás haciendo, es lo único que existe. Bueno, hasta ahora entonces tratamos de definir cómo es la midá. Ahora, Besat Hashem, llegamos al tema del tikkun. Tikkun de la midá de Dad Shatanah, página 79. La primera cita es del Rambam, que dice, Nihpol al ne'edar ha'argasha. Tenemos que repetir. Nihpol significa repetir, como multiplicar. El que le falta sensibilidad al placer, entonces tiene que repetir peulot a ta'ava. Tiene que repetir acciones de ta'ava, quiere decir obviamente cosas permitidas, pero una persona que le falta la sensibilidad al placer no alcanza solamente con un trabajo mental, de concentración o emocional, no sé qué, sino que también necesita prácticamente darse momentos de placer que quizás hasta ahora no se daba. Tiene que repetir acciones que son placenteras. Eso le va a ayudar a empezar a disfrutar más, porque Haga Maasim Nimshachim Alevot. Y Bemet, si una persona no logra, vamos a ver lo que sigue, una persona no logra disfrutar de esto, eso muestra que tiene un problema. Como dice la Ben Yonah, Lo itajen le koach hamitaveh. No estamos hablando de placeres de estudio, estamos hablando afilo en placeres físicos. ¿Sí? Placeres físicos, la persona tiene idea de Yatanah, le cuesta disfrutar en general. Eso afecta también a su estudio, pero le cuesta disfrutar en general porque está muy nervioso, muy preocupado, muy con culpa, etc. Entonces, para poder disfrutar necesita ejercitarlo incluso en cosas básicas como placeres físicos. Obviamente que eso es más... El que no logra disfrutar ni siquiera lo físico significa que tiene un problema mayor. Porque lo itajen, dice Ben Yonah, le koach hamitaveh, no puede ser que el koach hamitaveh, sin que iyot toldato, que tenga como consecuencia gamken, que tenga como consecuencia también litavot letzorchei aguf, que tenga también ta'avá de las cosas físicas, velanaot ha'argashot, y placeres
con los sentidos. Argayot se refiere a que uno lo siente con los 5 sentidos. Zulati y Maishaú y Argayot. A menos que a esa persona le falte esta sensibilidad al placer. Es decir, no puede ser, dice Rabbi Nuyono, que una persona no disfruta de lo físico, a menos que tenga un problema, que tenga esta mala mirada. Entonces, hay niveles, obviamente, de qué tanto no lo disfruta. Hay personas que no lo disfrutan bijlal, y hay personas que quizás lo disfrutan un poco, pero su mente está igual desconcentrada, está pensando en sus deberes y las cosas que vienen después. Entonces, eso también disminuye su nivel de placer. Va a depender de qué tan extremo sea su midá. Pero como dijimos, cuando trabajamos esta midá, no podemos enfocarnos solamente en desarrollar placer por lo espiritual. Tenemos que trabajar también la sensibilidad del placer a lo físico. Ahora, la gran pregunta en la página 80. El que tiene Derech Yatanah siempre va a tener la duda de qué placeres es correcto que se permita. No estamos hablando de nuevo de cosas prohibidas, por supuesto. Pero dentro de lo permitido, también el que tiene Derech Yatanah va a empezar a dudar. Va a decir, quizás esto está de más, o quizás ahora debería estar estudiando Torah, o debería estar haciendo otra cosa, o son motagot, tengo que hacer un poco más pagush del Olam Hazé, etcétera, etcétera. ¿Cómo la persona sabe determinar si el placer que está haciendo ahora es efectivamente correcto, lo que él necesita por su midá, por su trabajo de midot, o ya se está pasando la línea? Entonces, obviamente no tenemos una respuesta, obviamente que va a depender de cada uno, de cada situación, no hay un clal, pero de todas maneras esta idea que dice acá el Mesilat Yesharim nos va a ayudar mucho. Dice el Ramjal, Agay leja klala amiti. El Ramjal había preguntado cuando habla de la Prishut, que hay una contradicción en distintos Hazalim. Hay algunos Hazalim que dicen que el que no disfruta del Olam Hazé está muy mal, y hay otros que dicen lo contrario, que el que disfruta del Olam Hazé está mal. Hay que ser, el Nazir, ¿es un Kadosh o es un Joté? Esa es la gran pregunta. Entonces dice Ramjal que en verdad depende, si uno lo necesita o no lo necesita. Shekol ma, de la página 80. Shekol ma sheino mujrach la adam. Todo lo que no es necesario para la persona. Beinanei Olam Hazé, todas las cosas mundanas que la persona no necesita, Raúilo corresponde, sheifrosh me'en. Lo que no necesitas, tienes que tratar de apartarte de ello. Pero, kol ma shemujrachlo, todo lo que la persona necesita, meize tam sheyeh, por cualquier razón que sea, en esas 3 palabras ya nos está insinuando el Ramjal, que no está hablando solamente de una necesidad física. No estamos hablando solamente que se está muriendo de hambre y necesita comer, o que tiene frío y se necesita abrigar. Cualquier razón que sea, también si es una razón emocional. A veces una persona emocionalmente necesita vacaciones. Eso, si Bemet lo necesita, es decir, si va a estar mal sin eso, entonces, por cualquier razón que lo necesite, que Iván Shumujrachlo, por cuanto que lo necesita, y Mupogesh Mimeno, si se aparta, a raíz de Joté, se considera un Joté. Una persona que necesita una comodidad o un placer físico, por cualquier razón que sea, y no lo hace, entonces se considera un Joté. Inés de Klal Neeman, este es un klal, digamos, confiable, fijo. Achmishpat apratim, pero cómo definir los detalles al pie Klal Hazé, según esta regla, y no masur el shikul adat. ¿Cómo sacar de esta regla una respuesta práctica, cada uno en su realidad? Eso es algo que cada uno tiene que hacer un shikul adat, tiene que hacer una evaluación, y según su mente va a ser alabada la persona. Es decir, cada uno con su capacidad mental va a tener que tratar de tomar la decisión. Es imposible juntar acá todos los detalles, todas las variables, que son muchas, y no podemos en la mente cubrir todas las opciones, todas las variables, todo lo que puede pasar. Es decir, cada cosa en su momento. Si tienes una duda, quizás se puede preguntar o decidirlo solo, pero no podemos como regla desde antemano determinar cómo dar una respuesta a todas las posibles preguntas que pueden surgir. Pero de todas maneras, lo importante que necesitamos nosotros es el diuk del Ramjal, porque el Ramjal está hablando de una línea que no se puede pasar ni para arriba ni para abajo. No darte más placeres de lo que necesitas, ni menos. Pero, de todas maneras, vamos a una gran diferencia. Porque cuando el Ramjal está hablando de no darte más placeres de los que necesitas, el lashon que usa es Ra'uilo Shifoshmen. Mientras que cuando habla de no darte menos de lo que necesitas, dice que si lo vas a hacer eres un joté. Es un lashon mucho más fuerte. Quiere decir que cuando tienes safek, una persona que tiene Derech Yatanah muchas veces va a tener la duda si tiene que darse un gusto o no tiene que dárselo. Tiene que saber que si se pasa para más, es decir, si se da más gusto de lo necesario, quizás hizo algo que no era Raúl.
pero si se dio menos gustos de lo necesario, es un joté, es mucho más grave. Por lo tanto, según eso, debería ser mucho más cuidadoso de no quitarse sus necesidades reales. Entonces, hay que tratar de evaluar y tratar de poner la línea dónde es el punto medio BMET, qué es lo que necesito de verdad y qué no. Me tengo que preguntar esa pregunta, pero de todas maneras tengo que saber que el equivocarme y darme menos de lo que necesito es más grave que al revés. Sab, Sí. perdón. Entonces dice el Rambam, el segundo punto, cómo trabajar esta midá, reforzar la ta'ava. El Rambam dice, Zigut shimidá memutzad ben roba ta'ava, ubon eder ergesh ha'anah, este es el punto medio que estamos hablando, ushtei tchunot hanefesh, asher mehem yitchayev roba ta'ava, la cualidad que de ella se deriva la actitud de mucha ta'ava, y atchuná yetera, es una tchuná que está de más. והיעדר הרגשה היא התכונה החסרה. Habíamos estudiado que en las dos escalas, cuando hay un punto medio, hay un lado que es el lado que tiene de más y hay un lado que es el que tiene de menos. La pregunta es, una persona que tiene de Gashataná, ¿le sobra pensamiento o le falta placer? Esa es la pregunta, ¿cierto? Porque siempre hay un lado que es el de más y un lado que es el de menos. Acá vemos en el Rambam Mefurash que la idea de Gashá es una tchuná hasera. Quiere decir que le falta algo. No es que le sobra preocupación o le sobra ansiedad, sino que le falta algo. ¿Qué le falta? Placer. Es decir, los dos extremos son malos. El que le sobra ta'avá o el que le falta ta'avá, pero ya entendemos que la escala que está en juego es si tienes suficiente placer o no. Y eso es lo que provocan todas las consecuencias negativas del Eder de Satanás, ¿cierto? Y eso lo vemos también en el Ran. Esa idea de que el pensamiento, porque todas las cualidades que tiene el Eder de Satanás son cualidades de pensamiento en exceso. Piensa mucho, calcula mucho, planifica mucho, se preocupa mucho. Pero podríamos pensar de que su problema es exceso de pensamiento, pero vemos acá en el Rambam que no. Vemos acá que en el fondo le falta algo. Eso lo vemos también en el Ran. Que a Koach Asichli, el Ran está hablando también de la contradicción que hay entre lo que es la mente y lo que es, en este caso, la ta'avá. Pero la diferencia es que el Ran llama a la ta'avá dimión, como la imaginación, pero en el fondo se refiere a lo mismo. Entonces dice así, que a Koach Asichli y Ani'u, esto lo estudiamos en algún momento también, y Ani'u mueven a la persona, Leolam Musagav Beshaveh. Lo que quiere alcanzar la mente, es decir, la parte espiritual de la persona, lo mueve, lo atrae, siempre sus objetivos, sus musagav, siempre lo atrae en forma pareja. No hay cambios. La mente siempre quiere lo mismo, todo el tiempo igual. ¿Ves? Y el olam musagav dvarim nitzchiim kayamim. Y la razón de esto es porque los objetivos que quiere conseguir la mente, es decir, la parte espiritual, la parte más responsable de la persona, son siempre cosas eternas, fijas. Como quiere cosas eternas que son fijas, entonces no cambian. La atracción que siento, por ejemplo, de ser un buen Yehudi, esa necesidad emocional que tengo por mi neshama de querer ser un buen Yehudi, de acercarme a Hashem, siempre fija, porque mi neshama no cambia, Hashem no cambia, todo perfecto. Entonces la atracción que tengo hacia eso es pareja. La pregunta es entonces, ¿por qué a veces sentimos más inspiración espiritual y a veces menos? Si Lijorá no debería haber cambios. Si estamos hablando de cosas eternas, fijas, que no sufren de ningún cambio, ¿por qué a veces sentimos más atracción a lo espiritual y a veces menos? Explica el Ran, Umashi Togega Leem, y eso que se despierta hacia ellos, hacia esos objetivos. Pam Meat, Pam Arbe, a veces poco y a veces mucho. Y no Mitzidam, no es porque los objetivos cambiaron, Velo Mitzido, ni porque él, la persona, cambió. No es que la persona cambió, ni tampoco los objetivos cambiaron. Que hay Yahas Beneem, porque la relación entre ellos, entre la persona y sus objetivos espirituales, Kayam Veshamur, es algo que existe siempre y siempre se mantiene igual, se cuida. Entonces, ¿por qué hay diferencia? Aj, mitzad, sino por Kefi Mashi Yatridu, en la medida que lo distraigan, el dimión, es decir, la taba, yoter o pajot. La razón por la cual una persona siente más o menos claridad mental, más conexión espiritual, es porque está más o menos distraído. ¿Eso qué quiere decir? A pesar de que este Ran no está hablando para nuestra midá, no está hablando de Satanás, pero vemos cómo funciona esta balanza.
esta balanza entre la mente y el placer, que dijimos que nosotros estamos hablando de una persona que el pensamiento está demasiado fuerte, no puede relajarse, no puede dejar de pensar. Entonces nosotros podríamos pensar de que lo que hay que trabajar es bajar el pensamiento, pero acá vemos que no, porque el pensamiento no se puede bajar, el pensamiento es algo fijo, el pensamiento es algo estable. Lo que provoca que a veces la persona piense menos es solamente que tiene más dimión, es decir, más tava. El hecho de que tenga más tava es lo que puede reducir la intensidad del pensamiento. Entonces eso nos ayuda a entender lo que mencionó el Rambam, que el que tiene Derech Yataná es una tjuná hasegá. No es que le sobra algo, sino que le falta. ¿Qué le falta? Placer. Entonces por eso, cuando queremos bajar la ansiedad o la preocupación de la persona, tenemos que ayudarlo a aumentar su tava, en sentido positivo de la palabra, obviamente. 3, la página 81. Me preguntan acá en el chat si una persona puede tener tava en algunas cosas y der en otras. Seguramente la razón es porque hay cosas que son más placenteras, que le permiten disfrutar y por lo tanto dejar de pensar. Y hay cosas que las disfruta menos y por lo tanto su mente vuelve a su naturaleza de pensar mucho. Pero el hecho que solamente cosas muy fuertes le permitan, fuertes para él, de forma subjetiva, lo que a él le gusta mucho es lo único que le permite relajarse y las otras cosas no, quizás eso demuestra que tiene Derech Yataná. Porque si no tuviera Derech Yataná, quizás no necesitaría cosas tan extremas para disfrutar y relajarse, sino que alcanzaría con un vaso de agua, un paisaje, una música simple, cualquier cosa. Muchas veces pasa que las personas que tienen Derech Yataná buscan placeres extremos o cosas muy fuertes como drogas, porque eso les permite relajarse, porque es algo muy, muy fuerte químicamente. Pero la gracia es justamente no necesitar esas cosas y disfrutar incluso de cosas simples. ¿Cómo se hace? Entonces tenemos el punto 3 en la página 81, sensibilizarse al placer. Es interesante que el Rambam acá en Shmona Prakim dice que Nedaga Gasha, acá está hablando de otra cosa el Rambam, pero cuando utiliza el lenguaje lo llama así, al Nedaga Gasha, Banaot, esta persona que tiene Nedaga Gasha Tanah, le ovi tiv'o. ¿Qué significa ovi tiv'o? Ovi tiv'o significa que es una persona menos sensible. Ovi es lo contrario de fino, es decir, lo contrario de sensible. Hay personas que son poco sensibles al placer. No quiere decir que no sean sensibles en otras cosas. Pueden tener otras cualidades que los hacen ser muy sensibles a otras cosas, como por ejemplo al kabod, ¿sí? Una persona puede ser muy sensible a su kabod y enojarse mucho por las cosas, pero eso no implica que sea sensible al placer. Hay un cierto receptor del placer que cada persona tiene, y hay algunos que lo tienen muy poco desarrollado, digamos. Entonces, por eso es que su mente no para de pensar. No es que tienen entonces un problema en su mente, como dijimos, no es que piensan demasiado, y ahí está la raíz del problema, sino que la raíz del problema es que no tienen receptores de placer o que sus receptores de placer no están suficientemente refinados. Y por eso es que la mente, no hay nada que contrarreste los pensamientos. El Ran en Dush Yud también, acá dice algo interesante, acá está hablando de una persona que empieza a pensar más porque cambiaron sus sentidos, físicamente hablando. Una persona, como dice ahora, ahí está hablando, él pregunta por qué a veces pasa que los jóvenes tienen más dimión, es decir, más tava, que los ancianos. Porque una persona mayor muchas veces piensa más y se empieza a preocupar de su futuro y empieza a pensar del sentido de la vida. Uno podría decir, bueno, porque ya le queda poco. Pero no es esa la razón, dice el Ran. La razón es porque sus sentidos le permiten disfrutar menos. Ya no tiene la misma capacidad de placer que tenía originalmente, y eso produce que automáticamente se refuerce su capacidad mental. Ahí está hablando de algo positivo quizás. No está hablando de un pensamiento exagerado. Pero está diciendo que la persona cuando crece, a veces ya no disfruta tanto físicamente como antes, y eso le permite pensar más. Entonces, cuando cambian los sentidos, como cuando se fortalezcan o se debiliten, se van a reforzar o debilitar también a dimion betavat ahushiot. La tava de los sentidos físicos, va a ir cambiando a medida que van cambiando los sentidos. Entonces, por eso, entre paréntesis, es muy común que la midá de Derech Yataná se refuerce con la edad. Es decir, es normal que un niño tenga más tava que un adulto y más que una persona grande. Eso quiere decir que cuando una persona tiene ya de joven Derech Yataná,
peligroso, porque posiblemente es una mirada que se va a ir reforzando con la edad, más de lo que tiene ahora. Eso puede provocar que una persona ahí tenga 100 años y esté absolutamente ansiosa, preocupado, etc. ¿Por qué? Porque no alcanzó a trabajar esta mirada. Y como las Hushim ya no le permiten tener tanto placer físico, naturalmente no hay nada que contrarreste su Mahshabah. Respecto a al término dimión, lo que pasa es que el Ran explica que los placeres consisten en que una persona, cuando la tabá consiste en que una persona se imagina el placer que va a obtener cuando consiga lo que quiere conseguir. Entonces todo placer parte por un dimión. Por eso es que usa ese término. En verdad se refiere a la tabá, solamente que la tabá contiene un componente importante de imaginación. Él dice que si una persona, se entiende de sus palabras, que si una persona no se imaginara el placer que va a obtener, lo disfrutaría menos. Porque al final el placer es conseguir lo que te hace falta, es satisfacer, como se dice, una carencia. Entonces, cuando yo me imagino el placer, eso me despierta una mayor carencia y por lo tanto lo disfruto. Pero si yo no alcanzo a imaginar el placer, quizás no sentiría carencia y mi mente no habría placer. Entonces sí, el tikkun no es solamente imaginarlo, es hacerlo, es verdad, como decía el Rambam al principio, que hay que lejpol, hay que repetir acciones de taba. Pero de todas maneras hay que saber que la forma de lograrlo no es solamente, aparentemente, no solamente hacerlo, sino que también tratar de sensibilizarse al placer. Porque si una persona lo hace, pero está preocupado de que lo que tiene que hacer después, o peor, está preocupado de que tiene que trabajar su midá, también eso pasa. Entonces a veces no le permite disfrutar, entonces tampoco le ayuda. Lo que tenemos que lograr es que la persona disfrute de placeres, incluso físicos, simples, no tienen que ser cosas extremas. Todas las gracias que sean simples, pero que realmente lo sienta. Y esa es la pregunta que llegamos acá al final de la página 81. ¿Cómo hacer para sentir más placer? Digamos que una persona tiene Dean Yataná, está todo el tiempo calculando, especulando, evaluando y pensando. Y ahora, por ejercicio, decide comerse un chocolate. Entonces, Yafemot se lo va a comer, pero va a estar pensando, no va a estar concentrado en el sabor. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces dice el Kuzari, página 81 abajo. Aizdamnut, la preparación. Aizdamnut como la palabra azmaná. Aizdamnut, la ana'a, el prepararse al placer. Ve al gashatá, y a sentirla, al placer. Ve sheyachshov be'edera, y que piense en su falta, lo que hablamos antes, de sentir la carencia. Kodem lahem. Kofel ana'a, multiplica el placer. Entonces el Kuzari nos está diciendo una receta para disfrutar. ¿Quién se imaginaría que el Kuzari nos dice una receta para disfrutar? Entonces dice así, hay dos cosas. El hecho de prepararse para lo que vas a disfrutar, es decir, no disfrutar así nomás, sino estar consciente de que ahora vas a disfrutar, vas a hacer una actividad placentera. Y no solo eso, sino que también que pienses que te falta, que no la tienes todavía, es decir, que todavía que tienes la carencia. Eso es lo que va a aumentar la ana. Y dice el Kuzari, Ze mitoelet brachot. Esta es uno de los beneficios que tienen las brachot, birkot nehenim. Siempre digo que una persona que tiene Dea Yataná tiene hashash brachale batalá. Porque cuando va a comer y dice birkot nehenim, Ulay no tiene nada, entonces brachale batalá. Pero bueno, es una broma, obviamente. Ze mitoelet brachot. Esta es uno de los beneficios de las brachot. Le mishe uragil baem, para el que está acostumbrado en las brachot, de kavaná, de avaná. Una persona que se acostumbra a tener kavaná y entendimiento en las brachot, entonces va a tener este beneficio que estudiamos recién. ¿Por qué? Mipnei shem metzaygot, porque las brachot te ayudan a imaginarte, letzayed es imaginarte. Min anaa, la especie de la anaa. Dice, es interesante, el Kuzari dice, el hecho que las brachot son más específicas. Uno dice sheakol por todo. Hay una braja específica, esto por Priyaetz, esto por Priyadamá. Quiere decir, el hecho de que tú digas una braja específica por lo que estás haciendo, entonces ayuda a imaginarte el tipo de la anaa que vas a sentir. Min anaa banefesh, ve'asheva jalea, lemi shehanena. Y también estás dando una alabanza al que te la dio. ¿Qué quiere decir? No solamente estás consciente, lo que había dicho al principio, que una persona tiene que prepararse para disfrutar. Tiene que haber una azmaná. Entonces, no solamente que al decir la barajá te estás preparando para disfrutar, estás consciente de que ahora vas a disfrutar. Si es que tienes kavaná de la barajá, entonces sabes que estás diciendo una barajá por el placer que vas a obtener. Además, como estás alabando a Hashem porque te la dio, quiere decir que kvagayam mezuman le adama.
podría perfectamente haber sido que no la tengas. Estaba posible, mezumán, como que era posible que no la tengas. Si tienes kavaná de la barajá, significa que le estás agradeciendo a Hashem porque te dio este vaso de agua. Quiere decir que podría no habértelo dado. Entonces tienes más conciencia de que podría no estar. Y por lo tanto, az tigdal asimcha ba. Y por eso es que hay mucho más simcha cuando después lo disfrutas. Entonces vemos 2 puntos, como está en la página 82. Primero, la izdamnut la na'ava al-gashatá, prepararse para disfrutar y lo que vas a sentir. Y she'achshov be'adara kodem lachen. Quiere decir que una persona que tiene idea de gashatá le va a hacer muy bien no solamente hacer actividades placenteras, simples, sino que, obviamente muy permitidas, sino que también hacer este ejercicio que nos está enseñando el Kuzari, de prepararse, sentir ahora voy a disfrutar y además pensar que podría no tenerlo. Ahora dice el Ran que mencionamos antes respecto a la imaginación. Sí, este ejercicio se podría hacer también en Gashmiut y también en Ruhaniut, por supuesto, para aumentar el placer. Dice el Ran, que Ahavá bechol echad me'advarim, el amor que uno siente por todas las cosas. Ahora viene la explicación más profunda de lo que acabamos de estudiar. ¿En qué consiste cuando una persona siente amor? Se refiere al amor en el sentido de la ta'avá, ¿sí? En el sentido de la atracción hacia algo. ¿En qué consiste? Utziur eize davar, cuando una persona se imagina algo que es naot, que es apto, leize koach. Es decir, nosotros tenemos un deseo, un koach, un deseo, una atracción. Ahora yo me imagino algo que puede satisfacer ese deseo. Alguno de mis necesidades, alguno de mis kojot. No importa qué, si yo siento que yo tengo un deseo, yo me imagino cómo algo X podría satisfacer ese deseo. Cuando me imagino esa cosa, y tover a koach hamitover, se va a despertar. El koach hamitover es el deseo en el fondo. Todo ser humano tiene el koach hamitover, que es lo que lo mueve, lo despierta, el interés en el fondo. Entonces primero viene la imaginación, la imaginación de conseguir algo que es apto para una de tus necesidades. Ahí se despierta el koach hamitover. Vitave a koach hu, ahora ya tiene ta'avá, esa parte de ti, de conseguir eso. Digamos que una persona podría imaginarse una comida muy sabrosa, entonces eso va a despertar el koach de la ta'avá a la comida. Una persona podría imaginarse hacer algo que le va a dar kavod, conseguir algún logro que le va a dar kavod, entonces se va a despertar el deseo de conseguir kavod. Una persona puede, lo mismo vamos a ver después, imaginarse que va a conseguir hacer una mitzvah o terminar una masejet o lo que sea, entonces cuando se lo imagina, como es algo que es apto para él, entonces se despierta un deseo de conseguirlo. Cuando efectivamente lo consigue, Itaneg a koach hu, va a disfrutar esa tendencia de él, es un objetivo que es matim, es apto para ese koach. Como él consiguió, como tenemos distintos kojot, distintos deseos, cuando la persona realmente consigue lo que es apto para ese deseo, entonces ese deseo se siente satisfecho, siente placer. El que le gusta la comida, por ejemplo, hasta ahora lo explicó en la teoría, ahora lo trae en un ejemplo, el que le gusta la comida, Metzayer Rishonat Amo, se imagina primero su sabor. Vitabuto lejushatam, y tiene un deseo que se despierta en el sentido de el paladar, del gusto, de sentir el gusto. Es decir, el koach que se despierta es el koach del ta'am, de sentir el sabor. Y después de que se imagina esta imaginación, imashech y togerut, se va a despertar kosef de ta'avá. Kosef y ta'avá se puede decir que son sinónimos. Que llegue este objeto, el ze'ahush, a este sentido. Es decir, en este ejemplo, la comida. Cuando él se imaginó la comida, entonces se despierta el deseo de comer, que llegue ese alimento a ese sentido. Cuando lo consiga, va a disfrutar porque llegó, va a disfrutar porque obviamente es apto para ese deseo. Después el Ran sigue con las cosas espirituales, que pasa exactamente lo mismo. No lo traje acá porque estamos hablando de ta'avá y todo eso. Pero la verdad es que el Ran dice exactamente lo espiritual. Cuando una persona, para disfrutar de lo espiritual, primero se imagina
ese objetivo que quiere conseguir, que es apto para su deseo emocional, se despierta la ta'avá emocional de conseguirlo, y cuando lo consiga lo disfruta. Y obviamente es mucho mayor cuando es algo espiritual, dice el Ran, porque los objetivos, los objetos, no sé cómo se dice, espirituales son por sí mismos mucho más shlemim que lo material, y el deseo de la persona hacia ellos es mucho más fuerte, porque lo necesitamos más. Entonces, mi el placer va a ser mucho mayor. Porque en el fondo lo que podemos aprender de este Ran, además de la idea que mencionamos del Kuzari, es que no solamente es bueno prepararse para el placer y pensar que podría no tenerlo, sino que también es bueno imaginárselo. Imaginarse el placer que voy a conseguir, mientras mejor me lo imagine, si tengo creatividad, entonces más deseo voy a tener. Y lo último, para los que les gustan las gulot, acá al final de la página 82, esto es, lo cita el Shlo HaKadosh, el nombre del Ramak. El Ramak es Ramoshe Cordovero, que trae el Shlo, dice lo siguiente. Umatzati Ktav Yad, dice el Shla, Matzati Ktav Yad, encontré un manuscrito, Shel Aeloki, Moreinu Arav Moishe Cordovero, Shekatav Bezel Leshono. Rav Moishe Cordovero, el Ramak, dice lo siguiente. Limadnu Zaken Echad, me enseñó un Zaken. Levaté la machshava. Hasta ahora nosotros estudiamos que no hay que preocuparse de anular el pensamiento, sino que hay que aumentar el placer. Pero bueno, de todas maneras tenemos una segulá para eliminar pensamientos que no nos gustan. Levaté la machshava, Yomar pasuk ze arbe peamim, repetir el siguiente pasuk. Esh tamid tukad al mizbeach lo tichbe. No sé por qué este pasuk es una segulá de Rav Moishe Cordovero, seguro hay algo ahí profundo. Beholofén, dice el Shla, hasta ahora era la cita del Ktav Yad que escribió el Ramak, pero dice el Shla, Ubeinai Pashut. Para mí es Pashut, dice el Shla Kadosh, Shezeh HaZaken haya Eliyahu HaNavi. El Zaken que menciona el Ramak era Eliyahu HaNavi, así dice el Shla. Velrov anvatonuto shel Rav, porque el Ramak es tan humilde, lo gatzá legalot, no quiso decir que fue Eliyahu HaNavi. Pero de todas maneras, dice el Shla, atestigua que seguramente fue él. Al-Ken, Yenizar Beze, Bemi Shenafal Belibo Machshevet Aven, o Machshevet Hevel, que se cuide de la persona que le viene un pensamiento malo, o un pensamiento tonto, Sheyumaga Pasuk Aniskar Le'eil Arbe Peamim. Al decirlo muchas veces, le va a ayudar a eliminar los pensamientos malos. Top. Y lo último, algunas palabras de Musar en la página 83. Traducción del pasuk, ¿verdad? ¿Perdón? La traducción del pasuk, exacta como es. El pasuk dice, Esh Tamid, se refiere al fuego del Mizbeach, que el fuego del Mizbeach tiene que estar encendido siempre y no se puede apagar. Esh Tamid, fuego constante, tiene que estar encendido sobre el Mizbeach, no se puede apagar. No sé, por eso digo, no sé cuál es el pshat del pasuk, ¿verdad? Porque es algo constante. No sé. Pero es una segula, así que no sé si tenemos que entenderlo. Bueno, algunas frases que sirven, creo, para este Musar. Lo que pasa con esta midá, la midá de Yataná, es que muchas veces en los libros de Musar, o las sijot de Musar, van a hablar de la importancia que tiene el cuidarse de no irse por el lado de la taba. Son pocos los lugares que se habla explícitamente de lo contrario, de que hay personas que les hace mal eso y necesitan disfrutar más. Normalmente las personas que tienen el Dag Yataná les gusta mucho escuchar el Musar que les dice que es malo la taba, porque les calza, pero en verdad les hace mal. Entonces por eso traté acá en esta página 83 de recolectar algunas frases de Musar de lo contrario. Primero, Yosif Dat, Yosif Machov, pasuk en Kohelet. Quiere decir con más Dat. A veces pensar demasiado puede aumentar el dolor. Quiere decir que acá Shlomo HaMelech nos está diciendo que no siempre hay que pensar de más. Otro pasuk en Kohelet. Ve'raiti ken tov. Dice Shlomo HaMelech, no vi nada mejor. Masher ismacha adam b'ma'asav. Lo más importante es que la persona se alegre con lo que hace. Ki u helko. Porque eso es su porción. Muchas veces el que tiene Dag Yataná nunca está conforme con lo que hace. Siempre piensa que podría hacer más, o que podría estar haciendo otra cosa. Es clásico que el que tiene Dag Yataná
cuando está haciendo algo, piensa que podría estar aprovechando el tiempo mejor. No importa que esté haciendo, pero siempre piensa que podría estar haciendo algo mejor. Entonces viene Shlomo Amelech y te dice, Lismoach bechelko, ki mi yevienu legot bema sheyeh acharav. ¿Quién va a venir después de él a ver lo que él hizo? Que es también un problema del que tiene Tel Yataná, que está pensando demasiado en el futuro. Kohelet metukash nata oved, es dulce el sueño del trabajador, y meat veimarbe. No importa cuánto, no importa cuánto trabajaste, pero va a dormir en forma dulce. También acá, no pensar de que no terminaste, que podrías haber hecho más, etc. Al tihit tzadik harbe, val titchakem yoter, lama tishomem. El pasuk dice, no seas demasiado tzadik, y no seas demasiado jajam. ¿Para qué? Para que no seas shomem. ¿Qué significa shomem? La palabra shomem es como vacío. Explica el Eben Ezra, imit palalta mina boker ad erev. Si vas a rezar en forma exagerada desde la mañana hasta la noche, vetitané, y vas a ayunar, veadomelaem, cosas parecidas, tishomem, te vas a quedar vacío. Veañan tasum y deja ella. Quiere decir, no creas que si hubieras hecho de más rezar, más tefilá, más esto, más lo otro, va a estar bien. Al revés, eso al final va a ser peligroso, puede hacer que la persona se salga del derech hayashah. Otro pasú que lo enseña la Gemara, Damu be'ema toshi Hashem, Hashem salva al hombre y al animal. ¿Qué se refiere? Entonces explica la Gemara, no se refiere que Hashem salva al animal, sino se refiere a personas que se comportan como animales. Siempre se suele decir que una persona que se comporta como un animal es algo muy malo, pero acá lo dice como algo positivo la Gemara. Elu bnei Adam shemagumim bedat, la Gemara, ¿a quién salva Hashem? ¿A quién toshi Hashem? Elu bnei Adam shemagumim bedat, son personas que son inteligentes en su capacidad intelectual, pero masimim atzmam que be'ema, se comportan como animales, es decir, en forma tonta. Hay momentos en los cuales ya no hay que estar calculando, evaluando, pensando, sino que hay que comportarse como un animal, y ahí es cuando toshia Hashem. El que calcula demasiado está mal. Hashem salva justamente a esas personas que se comportan como animales. Obviamente que esta frase no se la vamos a decir a una persona que tiene tabá y es irresponsable. Lo aleja melajalik mo, dice la Mishnah, ben atá ben jodim libatel mimena. No tienes que terminar, pero tampoco puedes ser libre de no hacer el trabajo. También acá, el que tiene Tel Yataná, nunca le gusta empezar algo que no puede terminar. Entonces viene esta Mishnah y le dice que está equivocado. Kol mi sheyesh lo pat besalo, todo el que tiene un pan en su canasta, veomer ma ojal le mahar, y dice, ¿qué comeré mañana? Eino ela miktanei emunah. Una persona que tiene un pan en su canasta, y dice, ¿qué voy a comer mañana? Le falta emunah. Quiere decir que debería ser un poco menos responsable. Obviamente, también acá no estamos hablando de una persona irresponsable. Jobot alevavot en la introducción. Mira zeigut shelot arbe leizer. Parte del cuidado de la responsabilidad es que no exageres en tu responsabilidad. Ser demasiado responsable pasa a ser irresponsable. Lo estudiamos eso antes, que por ejemplo en el tema de las decisiones, una persona que quiere ser demasiado cuidadoso en sus decisiones, al final termina haciendo mal porque no decide nunca. Entonces, su cuidado, su responsabilidad, termina siendo irresponsable. Y esta frase me gusta mucho, del Pele Yoetz, nadie la menciona. Avar Ain, el pasado no existe. Atid Adain, el futuro todavía no ha llegado. Da'aga Minain, la preocupación de dónde. Kum Shteyain, anda y toma vino. Hay una canción de Mordejai Ben David de la primera parte de la frase, pero la última no se atrevió a cantarla. Como que solamente las primeras tres. El pasado no existe, ya se terminó, no hay que estar con culpas. El futuro todavía no llegó, no tienes por qué preocuparte. Pero el Pele Yoetz agrega también la última parte, que hay que ir a tomar vino. Esta cita ya la mencionamos del Heshbon HaNefesh, Kol ma sheboteja te'eh pnuya tamid lema shelefanech. Todo tu pensamiento tiene que estar concentrado en lo que tienes enfrente tuyo. No pensar en nada más. Rabbi Israel, bekojo shel adam. Es muy común que las personas busquen un eter, un permiso, para hacer kalut rosh, para reírse, burlarse, hacer chiste, etc. Pero bekojosh el musar, limtzop sul af bebeji bekoved rosh. La gracia del musar, dice Rabbi Israel, que puede encontrar algo malo incluso cuando una persona está triste o seria. Quiere decir que estar triste o serio tampoco siempre es bueno. El musar a veces va a encontrar de que eso viene de una mala raíz. Entonces, el que tiene Tel Yataná, que muchas veces está más serio, o más preocupado, o más responsable, el musar a veces le va a decir que eso está mal. Af ilu, otra frase de Rabbi Israel. Af ilu haya Adam,
también si la persona hubiese mekabel geinom, recibiría un geinom, beshar mitzvah. También si fuera al revés, y la persona recibiera geinom por hacer una mitzvah, y un gan eden por hacer una averá, raúi ayalo lagutz ledvar mitzvah. Muchas veces el que tiene Derech Satanás está pensando en las consecuencias de sus actos. Te viene Rabbi Zohar y te dice, tú tienes que hacer la mitzvah no solo porque eso te va a dar un sahar, porque incluso que no recibieras un sahar por la mitzvah, si no recibieras un geinom, también te convendría hacerlo. ¿Qué quiere decir? Concéntrate en lo que estás haciendo ahora y no pienses en las consecuencias. Otra frase de Rabbi Zohar, Hazarti, revisé, Alkol Tzadei Midat Akabdanut. Revisé todos los aspectos de la midá de la kabdanut. ¿Cómo se traduce kabdanut? Bueno, una persona muy exigente, muy meticulosa, no sé cómo se dice. Velo matzati bashum tzad mala. Dice Rabbi Zohar, una persona que es demasiado exagerado, meticuloso, exigente. Dice Rabbi Zohar, no le encontré nada bueno a eso. También a veces pasa que los que tienen Derech Satanás se convierten en demasiado exigentes. Otra frase, leovet hayashrut, hay que amar lo recto. Velisno et hameukalot, y odiar lo chueco. Betiv'o, en forma natural, gambli azarat Torah. Esta frase es muy profunda, muy amplia, pero de todas maneras en nuestro contexto, una persona tiene que saber que tiene que amar el bien y odiar el mal, no por una consecuencia futura de Hashem que dijo que está prohibido, sino por sí mismo. Como habíamos hablado antes, el que tiene Derech Satanás muchas veces le cuesta conectarse con lo que hace, amar lo bueno o odiar lo malo, sino todo el tiempo piensa en las consecuencias. Y la gracia es sentir lo que está pasando ahora, bueno o malo. En pizur que pizur a nefesh, ven menujá que menujat a nefesh, de Saba Mikelem. No hay ninguna una persona que está más disperso que cuando está disperso emocionalmente, y no hay una tranquilidad más grande que la tranquilidad interna. Atachlit, dice el Ravolbe, y menujat a nefesh. Y lo último, Tachshov, esto es lo que habíamos hablado, parecido a lo que dice el Heshbon HaNefesh, que te tienes que enfocar en lo que está enfrente tuyo. Tachshov shezeh daf hayachid bashas. Estás estudiando una Gemara. Piensa que este es el único daf del Shas. Shezeh hayom hayachid bachaim. Piensa que este es el único día de la vida. Veshata adam hayachid baolam. Y tú eres la única persona en el mundo. Si tú vas a pensar de que tienes que estudiar el próximo daf, o que hay un día más, o que hay otras personas, para ayudarte a concentrarte, dice... La verdad que no está tan mefurash, pero lo cita el Rav Dessler. Entonces tienes que pensar de que esto es lo único que hay para hacer, no hay más en ningún aspecto. Lo está diciendo obviamente en el contexto del estudio, pero lo podemos aplicar en todas las cosas, como decíamos antes del Heshbon HaNefesh. Cualquier cosa que una persona está haciendo, no tiene que pensar de que hay una continuación, que hay un mañana, que hay otra persona, que hay otras cosas. Solamente lo que tienes enfrente es lo único que existe, es lo único que hay que hacer, lo único que importa. De esa forma la persona se conecta, lo disfruta y lo hace mejor, por supuesto. אפשר לתקן.